Vamos a comenzar a ver ahora, jóvenes, lo que es la combinación de funciones. ¿Qué entienden por combinar, jóvenes? Algunos en su desayuno combinan queso con mermelada en su pan, miel con queso. ¿Alguno de ustedes combina eso? Jóvenes, ¿qué será combinar? Mezclar. Mezclar. Y cuando mezclan, el resultado es, ¿se parece más a uno, se parece más al otro o es distinto? Distinto. A veces es distinto, a veces se nota todavía, ¿no? A veces se nota. ¿Ustedes han tomado café con leche alguna vez? De ese café para destilar que sale negro, negro, negro y lo han mezclado con leche. ¿Cómo sale el resultado? Más claro. Más claro, medio cremoso, ¿no ven? Entonces, la combinación de funciones agarra dos o más funciones, pero que dependan de la misma variable independiente x. Dos o más funciones las agarra y las mezcla. ¿Para qué? Para obtener una nueva función. A veces se parece mucho a la función original, pero a veces no, a veces cambia. ¿Ya? A veces cambia y a veces es una mezcla de ambos y se nota clarito que tiene una parte de uno y tiene otra parte de la otra. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es estudiar estas funciones, las combinaciones de funciones. Es decir, ¿qué tenemos que hacer para encontrar nuevas funciones? La definición de combinación de funciones es tomar dos o más funciones para obtener una función nueva, pero siempre y cuando esas dos funciones dependan de la misma variable independiente. Eso es lo importante. ¿Ya? Combinación de funciones es tomar dos o más funciones que dependen de la misma variable independiente, si le van a aumentar acá, para obtener una nueva función que también va a depender de la misma variable independiente. Copien eso, por favor. Combinar funciones significa tomar dos o más funciones que dependen de la misma variable independiente x para obtener una nueva función que también va a depender de la misma variable independiente x. ¿Listo? Ahora, ¿qué formas existen para combinar funciones, para hallar una nueva función a partir de dos o más funciones? ¿Cómo creen que se puede combinar funciones, jóvenes? ¿De qué formas creen que podemos combinar funciones? ¿En qué formas podemos combinar funciones? ¿No tienen idea? ¿Ustedes tienen una dieta balanceada? A ver, ¿cómo dicen? Les preguntaba, ¿ustedes tienen una dieta balanceada, no es cierto? Comen carne, huevos, verduras, carbohidratos, todo eso. Y cuando los mezclan ya su organismo lo asimila. Entonces, hay formas de combinar funciones. Pueden tomar dos funciones y sumarlas, o pueden quitar algo de su dieta, es decir, restar, o pueden multiplicar, es decir, podemos combinar funciones mediante las operaciones básicas entre funciones. Como llegando. ¿Qué significa eso? Ajá. Que Ay. combinar funciones al sumar dos funciones, al restar dos funciones, al multiplicar dos funciones, al dividir dos funciones. ¿Listo? Esas son las operaciones básicas entre funciones que nos permiten combinar funciones. Y la otra forma de obtener una nueva función es componiendo funciones. La combinación de funciones mediante operaciones significa sumar funciones. F más G de la variable independiente X
Nos dice que vamos a sumar funciones. F menos g de x, teniendo en cuenta que f de x y g de x son dos funciones distintas, pero que dependen de la misma variable independiente x, podemos combinar funciones mediante las operaciones básicas entre funciones, suma, resta, multiplicación, división, y la otra forma de combinar funciones es mediante composición de funciones. Estas son funciones de otras funciones. Esta O chiquita de acá es of de inglés, significa de. F de g de x. Nosotros acá leemos función f de x. La función f depende de x. Aquí leemos la función g depende de x. La suma de las funciones f de g que dependen de x va a dar una función resultante que va a depender también de x. ¿Ya? Primero vamos a empezar el día de hoy realizando operaciones entre funciones para combinarlas. Y la siguiente clase vamos a ver composición de funciones. ¿Ya? Entonces vayan copiándose esta diapositiva. Yo voy a poner pausa. Les voy a explicar cómo se realizan las operaciones entre funciones. ¿Ya? Cuando dice sume dos funciones, cuando diga f más g, todo es entre paréntesis, y un paréntesis abajo chiquitito de x, dice sumar las dos funciones f de g, f más g, ambas dependen de x. ¿Qué van a hacer, jóvenes? Lo que van a hacer es escribir la función f de x más la función g de x. Ahorita con ejemplos les voy a explicar cómo se hace. ¿Ya? Después, cuando les diga reste las funciones f menos g de x, entonces, ¿cuál aparece primero? Esa la escriben primero, tal como está. Luego escriben el signo menos. Escriben el signo de resta, ahí está el signo menos. Y dentro de un paréntesis, escriben a la función del sustraendo, es decir, a la que está restando. ¿Está entendido eso? Ese es el secreto para resolver bien y no equivocarse. Cuando dice multiplicar dos funciones, entonces ustedes van a poner en un paréntesis a la primera función. En otro paréntesis me van a escribir a la otra función y van a proceder a la multiplicación. Si aquí tiene varios términos, cada término del primero lo multiplican por cada término de la segunda función, tal como hacíamos en el producto cartesiano. Hemos hecho producto cartesiano para ver un poco de relaciones, ¿no? Entonces, luego, así dice, dividir la función f entre g, escriben en el numerador todo lo que es la función f de x y en el denominador todo lo que es la función g de x. Eso siempre y cuando la función g de x no sea cero, porque si fuese cero, hay división entre cero y eso no existe, ¿verdad? Eso, jóvenes, terminen de copiar. Estas son las indicaciones, las fórmulas para resolver estas operaciones entre funciones y van a ver que no es nada difícil. Ahorita vamos a hacer unos 9 ejemplos. Ya, nos quedan unos 20 minutos de clase. Vamos a ver unos 9 ejemplos para que vean que es así de facilito y rápido. ¿Ya? Sáquenle captura a los que no hayan terminado de copiar. Voy a avanzar a la siguiente diapositiva. Combinación de funciones mediante operaciones. Vamos a tener estas funciones, jóvenes. Miren, la función f de x igual a 3x menos 7. ¿Qué es f de x? F de x es todo esto. Y tenemos a la función g de x, también depende de x. ¿Qué es g de x? Es todo lo azul. ¿Ya? La función f de x, ¿qué es? Es 3x menos 7. La función g de x, ¿qué es? Es 4x al cuadrado menos 4. ¿Ya? Entonces, f de x es todo lo de acá. La función g de x es todo lo de acá. ¿Listo? Ahora, la suma de funciones, les decía jóvenes, la suma de funciones f más g de x tiene esta fórmula. Escriben todo lo que es f de x. ¿A qué es igual f de x, jóvenes? Todo lo de azul. Después escriben más y escriben todo lo que es g de x. ¿Qué es g de x? Es todo lo de azul. ¿Me han entendido, jóvenes? Sí, Sí. ¿Se entendió? Ahorita voy a mostrarles el ejemplo. ¿Ya?
Pero primero les voy a decir también que son bueno, ahí está. F más G de X. Dice entonces, en lugar de F de X, escribo todo lo que es F de X. En lugar de F de X, escribo 3X menos 7. Ahí está. Más, aquí está el signo más conmigo. G de X. En lugar de G de X, escribo todo lo que es G de X. 4X al cuadrado menos 7. Digo menos 4. 4X al cuadrado menos 4. ¿Ya entendido hasta ahí, jóvenes? ¿Qué ocurrió? Solo reemplazamos a la fórmula. Pues. Solo reemplazamos en la fórmula. Nada más. La que ocurrió. Entonces, fíjense. Aquí tenemos esto, ¿no? En lugar de f de x, copiamos todo lo que está al lado derecho de f de x. En lugar de g de x, copiamos todo lo que está g de x, pero después del signo de más. Después sumamos, reducimos términos semejantes y ordenamos. Entonces, primero hay que escribir el término con mayor exponente, que tenga la variable con mayor exponente. 4x al cuadrado. Después el 3x. Después los términos independientes los podemos sumar. Si vemos varios términos semejantes, por ejemplo, aquí hay 3x, si hubiera habido más 4x, los sumamos. ¿Ya? En este caso, los únicos términos semejantes son el menos 7 y el menos 4. Sumados da menos 11. Entonces, el resultado de sumar f más g de x es 4x al cuadrado más 3x menos 11. Ahora, la suma de funciones jóvenes goza de la propiedad conmutativa. ¿Qué significa? Vean acá. Yo voy a escribir aquí al ladito lo que es la función g más f de x. Miren. La función g más f de x es igual a... ¿Cuál apareció primero dentro del paréntesis? G. Entonces g de x. Luego el símbolo más y la función f de x. Voy a reemplazar los valores, miren. En lugar de g de x voy a escribir a qué es igual g de x. Dice que g de x es 4x al cuadrado. Entonces eso es igual a 4x. Luego le voy a poner el cuadrado, ¿ya, jóvenes? Un numerito ahí al cuadrado. Menos 4. Esto ya lo escribo con azul, así que... Esto es igual a 4x al cuadrado. Ahorita le pongo ese cuadrado, me vamos a recordar. 4x al cuadrado menos 4. Eso es g de x, la que apareció primero. Después le coloco un signo más. Y luego copio la función f de x. Si el primer término fuera negativo, entonces pondríamos aquí menos por más, menos, ¿no? Pero copiamos ahí la función f de 3x menos 7. ¿Ya? ¿Qué es la propiedad conmutativa? Es aquella en la que el orden de los factores para la suma no altera el resultado. 4x al cuadrado, les dije, ahí está el cuadrado. El siguiente paso, jóvenes, para terminar de resolver esta función, es reducir términos semejantes. Entonces, primero está en orden 4x al cuadrado, ahorita le pongo su cuadrado, más 3x, menos 4 menos 7, ¿cuánto es, jóvenes? Menos 4 menos 7. Menos. Menos 11.
Ahora aquí arribita yo le voy a escribir el cuadrado. Ahí está. 4x al cuadrado más 3x menos 11. Este es el resultado de la función de la suma f más g de x. Lo voy a escribir, perdón, g más f de x. Lo voy a escribir con rojo. G más f de x es igual a todo eso que acabamos de hallar. ¿Ya? Todo esto es igual a g más f de x. Ahora, les dije que la suma de funciones goza de la propiedad conmutativa. Significa que f más g de x es lo mismo que g más f de x. Miren acá. F más g de x es igual a g más f de x. A ver, f más g de x salió 4x al cuadrado más 3x menos 11. G más f de x salió 4x al cuadrado más 3x menos 11. Si los ordenamos en orden descendente, según el exponente de la variable y al final el término independiente, nos sale lo mismo. Entonces, la suma de funciones goza de la propiedad conmutativa. Es lo mismo f de x, f más g de x, que g más f de x. ¿Ya? Eso. Vayan copiando. Vayan copiando, jóvenes. Y ahorita les muestro la fórmula de la resta de funciones. Para la resta de funciones, jóvenes, tenemos la función f menos g, y ambas dependen de x. Esta es la orden para restar. Va a ser igual a, les decía, copiamos la primera función que aparece, el minuendo, lo copiamos. Escribimos el signo menos, y dentro de paréntesis colocamos a la función del sustraendo, a la que está restando. ¿Cómo vamos a hacer? En lugar de la primera colocamos a qué es igual esa función. F de x es igual a 3x menos 7, entonces vamos a colocar, voy a colocar a la función 3x menos 7, el signo menos, y luego en un paréntesis a la otra función. ¿Ya? Vayan copiando hasta ahí, y yo mientras tanto voy a habilitar. Para la resta de funciones, escribimos la resta de f menos g de x es igual a f de la primera que aparece. Nos vamos a tener que copiar 3x menos 7. El signo menos y dentro de paréntesis colocamos a que es igual la función que está restando. ¿Ya? Ahora. Entonces, en lugar de f de x escribimos a qué vale. 3x menos 7. Y ya está. Después escriben el signo menos. El signo menos. Y entre paréntesis escriben a qué es igual la función g de x. G de x es 4x al cuadrado menos 4, entonces lo escribimos ahí dentro del paréntesis. ¿Qué va a hacer este signo menos? Le va a cambiar el signo a cada término que está dentro del paréntesis. Por eso es recomendable que se coloque a la función que está restando, que se la coloque dentro de paréntesis. Porque el signo negativo lo que va a hacer es va a cambiarle el signo a cada miembro, a cada término que está dentro del paréntesis. ¿Está entendido eso, jóvenes? ¿Se entendió? Hola. Sí, Lisa. Ya. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a cambiar cada signo que está dentro del paréntesis para eliminar el paréntesis. Y vamos a escribir f menos g de x es igual a 3x menos 7. Eso no va a variar. Pero aquí vamos a cambiarle el signo a cada uno. 3x menos 7. Menos por más, menos. Menos por menos, da más. Es decir, le hemos cambiado los signos a cada término que estaba dentro. El siguiente paso es ordenar y reducir términos semejantes si es que hay. El primero que vamos a escribir es el menos 4x al cuadrado con todo y su signo. Después el más 3x y luego menos 7 más 4 da menos 3. Ya está ordenado en forma descendente, ya se han reducido términos semejantes. El primer término salió negativo, lo dejamos existir con negativo, ni se atrevan a multiplicar por menos 1.
lo dejan tal como está. ¿Ya? Entonces la resta de f menos g de x es igual a menos 4x al cuadrado más 3x menos 3. Ese es el resultado. Si ustedes multiplicaran, se atrevieran a multiplicar por menos 1, multiplica por menos 1 ambos miembros, sería menos f menos g de x, va a ser menos por más, menos por menos más, se volvería g menos f de x. Y esto se volvería positivo, negativo, positivo. Pero si les salió negativo, déjenlo, no le hagan nada más. ¿Por qué? Porque la resta de funciones no goza de la propiedad conmutativa. ¿Ya? La resta de funciones no goza de propiedad conmutativa. No es lo mismo f menos g de x que g menos f de x. A ver ustedes, hagan esta resta. Hagan la resta de g menos f de x, jóvenes. Vayan haciendo y ahorita vamos a verificar si se cumple o no se cumple la propiedad conmutativa en la resta de funciones. ¿Ven? Vamos a continuar. Dice, sale 4x al cuadrado menos 3x más 3. A ver, verifiquemos. La resta de g menos f de x. Primero coloco g. G de x dice que es 4x al cuadrado menos 4. Ahí está. Luego el signo menos, menos. Y entre paréntesis a la función f de x, a la que está restando. Entre paréntesis 3x menos 7. El siguiente paso es este signo menos, le cambia el signo a cada uno de los que está dentro y así se elimina el paréntesis. O lo que es lo mismo, menos por más, menos por menos, más. ¿Ve? Y quedaría 4x al cuadrado menos 4. Este le cambio el signo, menos 3x. A este le cambio el signo, se volvió más 7. Ahora, reducimos términos semejantes y ordenamos. Ya está el 4x al cuadrado primero, luego sería menos 3x, y luego menos 4 más 7 es más 3. Lo que dijo su compañero. Comparamos. F menos g de x es igual a g menos f de x. No. Están con signo cambiado. Si su resultado le saca el primer término negativo, déjenlo. Porque si se atreven a multiplicar por menos 1, le sale otra cosa. Le sale g menos f. Y no es lo mismo. ¿Ya? Terminen de copiarse estas operaciones. Ya hemos visto la suma, la resta. Ahorita les muestro la multiplicación y división de funciones para obtener nuevas funciones. ¿Ya? Vamos a ver ahora la multiplicación de funciones. Para combinar funciones, tenemos a la multiplicación de funciones. En la multiplicación de funciones, jóvenes, lo que se hace es, si tenemos f por g de x, escribimos en un paréntesis a la primera función, por, en otro paréntesis, la otra función que está multiplicando. Cuando les digo escribir la función, escribimos a qué es igual. No nos interesa colocar f de x, nos interesa a qué es igual f de x. ¿A qué es igual g de x? ¿Ya? Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es colocamos esto, f de x, y colocamos g de x ahí en lugar de g de x. ¿Ya? En la multiplicación de funciones, por ejemplo, tenemos estas dos funciones. Tenemos f por g de x. Dice, en un paréntesis colocamos a que es igual f de x. Por, en otro paréntesis colocamos a que es igual g de x. ¿Ya? Y el siguiente paso es aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación. El primer término lo multiplicamos con cada término del segundo paréntesis. Después, el siguiente término, incluido su signo, multiplicamos por cada término del segundo paréntesis. Y así sucesivamente hasta que se acaben los términos del primer paréntesis. Y aquí están las flechitas. ¿Ya? Para multiplicar términos, se multiplica primero los signos. Más por más, da más. Después los números, los coeficientes. 3 por 4, 12. Después el exponente de la variable se suma. La variable se mantiene y se suman los exponentes. 1 más 2, x al cubo. ¿Recuerdan eso? Después, 3 positivo por menos 4, más por menos, menos. 3 por 4. A ver, se los voy a escribir yo para que se den cuenta cómo se hace la multiplicación.
Los voy a escribir aquí. Eso es igual a más por más dije positivo. Ya no necesito escribir positivo. 3 por 4, 12. X por X al cuadrado es X al cubo. Ahí voy a escribir al cubo. ¿Ya? Ahí estoy escribiendo al cubo. Ustedes se van a dar cuenta que es al cubo y lo van a escribir arriba. En Zoom no puedo escribir al cubo. Ya hice la primera multiplicación ahora. 3x por menos 4. Más por menos da menos. 3 por 4, 12. X por... No hay X, aquí sí que solo es X. Ahora, multiplico el siguiente término, el menos 7. A ver, todo esto está con un color negro. ¿Ya? Ahora, el menos 7 está con verde. Lo voy a escribir con color verde. Menos por más, menos. 7 por 4, 28. No hay nada por x al cuadrado, es x al cuadrado. ¿Ya? Ahora, menos por menos es ¿cuánto? Menos por menos, jóvenes, Más. más. 7 por 4, 28. Y listo. Ahí terminó la multiplicación. ¿Ya? Ahora, para que se vea más bonito, yo a este lo voy a sacar y a este también lo voy a sacar, pero lo voy a escribir ahorita. No. 12x al cubo. Y este era 28x al cuadrado. ¿Ah? Entonces así se multiplica. Cada término del primer paréntesis multiplicamos con cada término del segundo paréntesis. ¿Cómo se multiplican términos? Primero el signo, luego el número, luego la variable se mantiene y se suma el exponente de la variable. Entonces, nuestro siguiente paso es este. Bien. 3x al cuadrado menos 7 nos salió 12x al cubo menos 12x menos 28x al cuadrado más 28. Lo mismo que hicimos ahorita. El siguiente paso es simplemente ordenar de forma descendente y reducir términos semejantes si hay. Miren, 12x al cubo. Estoy ordenando, menos 28x al cuadrado, menos 12x más 28. No hubo que reducir ningún término semejante, solo ordenar. Y eso es el resultado de la multiplicación f por g de x. Nuevamente, la multiplicación goza de la propiedad conmutativa, así que g por f de x, a ver, primero escribir aquí, g por f. Ok, voy a escribir g por f. Entonces, g por f de x es igual a 12x al cubo menos 28x al cuadrado menos 2x más 28. Ustedes pueden hacerlo por partes como hemos hecho para demostrar que se cumple la propiedad distributiva. ¿Listo? Ahora, la división. La división de funciones, ¿cómo se la realiza? Tenemos la función f entre g de x. En el numerador escribimos a la función que está en el numerador. ¿A qué es igual la función del numerador? En el denominador escribimos a qué es igual la función del denominador. No siempre va a ser f entre g, puede ser la función k entre la función m. Entonces vemos quién es la función k, escribimos ahí arriba la función k. La función m está en el denominador, entonces en el denominador escribimos a qué es igual la función k. Para dividir, luego lo que hacemos es factorizar el numerador, factorizar el denominador, como cuando resolvíamos inecuaciones, ¿no es cierto? Cuando la variable estaba en el denominador, como resolvíamos una sola fracción y factorizábamos numerador, factorizábamos denominador y simplificábamos factores que se pueden. Veamos para este caso qué puede hacer. En este caso, f entre g. F de x es 3x menos 7, lo escribo en el numerador. G de x en el denominador, 4x al cuadrado menos 4. Luego dice factorizar. Factorizamos el numerador y lo expresamos como multiplicación de factores lineales. Factorizamos en el denominador, multiplicación de factores lineales.
Simplificamos si se puede simplificar, pero no hay factor arriba que pueda simplificar con el de abajo. Así que ahí termina la división de estas funciones. F entre g de x termina ahí. Si quisiéramos hacer g entre f de x, entonces en el numerador vamos a escribir a g, que es 4x explotado menos 4, y en el denominador f de x, que es 3x menos 7. Factorizamos, y si se puede, simplificamos, pero no se pudo simplificar. Entonces aquí observamos sus propiedades. Multiplicación. Multiplicación conmutatividad. ¿Ya? La división, miren, no goza de conmutatividad. Conmutativa la división. ¿Qué quiere decir? Fíjense acá. F por G de X es lo mismo que G por F de X. Pero F entre G de X no es igual que G entre F. Le tengo que poner una tacha. Es igual. Miren, esto entre G nos salió 3x menos 7 entre 3x más 2 por 2x menos 2. Y entre f de x nos salió 2x más 2 por 2x menos 2. Todo eso entre 3x menos 7. ¿Listo? La división de funciones no goza de propiedad conmutativa. Fíjense, jóvenes, ahí. Copien una captura y les voy a mostrar unos ejercicios para que vayan practicando para el día martes, para que resolvamos. Sáquenle captura. Y aquí están los ejercicios. Estas funciones. Miren, aquí hay otras funciones. Quiero que vean estas otras funciones. F va a ser 9x a la cuarta menos 25, G va a ser 9x más 15, H va a ser 3 logaritmo de 2x y va a ser raíz de 5. ¿Ya? Ahora lo que tenemos que hacer es sumar las funciones f más h. Les dije, no siempre va a ser f más g. Después, sumar g más i de x. Después, g entre f de x. ¿Ya? Sáquenle una captura ahí, por favor. Vayan resolviendo. La siguiente clase lo vamos a realizar rapidito. Pero quiero que ustedes vayan sumando, restando, dividiendo estas funciones. ¿Ya? Y esta Dice el que está con logaritmo. que está con logaritmo, igual suman, pues. ¿Y cuántos son 2 naranjas más 3 sandías? 2 naranjas más 3 sandías, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 2 naranjas más 3 sandías? Ya les he dicho la Sí. respuesta. 5. 5 qué cosas. Ya les dije la respuesta. ¿Cuántos son 2 naranjas más 3 sandías? Son naranjas y 3 sandías. Lo dejan así nomás, pues. Si son cosas distintas, no se pueden sumar y las dejan así nomás. ¿Ya? Voy a sacar un captura acá y resuelvan esto para la siguiente clase. Ahora quiero que resuelvan también estas. Yo ya lo tengo resuelto, por eso pasé a la velocidad de la luz. Quiero que resuelvan ustedes para la siguiente clase y lo vamos a revisar conmigo. ¿Ya? O después del examen vamos a revisar. Pero ya quiero que tengan esto.
Luego F entre G. F entre esta G. Quiero que luego hagan G por I. Aquí está G por I. Luego F por H. Esta F por esta H. Yo les voy a mostrar en la siguiente clase cómo se hace. Sáquenle captura ahora porque les voy a mostrar 3 ejercicios más. Muy bien. Ahí está la función, la 7. Quiero que dividan I entre F. Quiero que multipliquen H por I. Y que sumen F más I. Esos 9 ejercicios. Sáquenle captura y vayan practicando. Si pueden, vayan practicando ahorita para aprender porque el examen va a ser de esto. ¿Ya? Ahí terminaríamos la clase del día de hoy, jóvenes. Nos vemos el día martes